Ten cuidado de ti mismo, ese es el tema. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, los dos últimos versos. Cuando lo tengan a la mano pueden decir amén. Leámoslo todo, dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, pueden ponerse cómodos. Vamos a meditar unos minutos en la palabra. Bueno, yo muchas veces les he dicho que hemos venido a un mundo donde todo está inventado. Los que no tienen tantos años, ellos pensarán que el mundo ha sido así todo el tiempo, pero no, el mundo no ha sido así todo el tiempo. Esto ha ido de una manera progresiva en todo, en lo cultural. Nosotros aquí en Cartagena conocimos barrios que eran de estivas, de tablita, y hoy en día son casi todo de casa de 2 pisos, porque todo va evolucionando. Bueno, quiero decirle que la vida cristiana es algo que no puede quedarse estático. Nosotros estamos llamados a crecer, hermanos. Mire el origen de la oración. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en el libro del Génesis, en el capítulo 4, verso 26. Ahí encontramos donde se dice que Adán y Eva tuvieron otro hijo después que Caín mató a Abel, que se llamó Set. Y Set tuvo un hijo llamado Enós. Y dice la Biblia que con Enós los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Entonces, esto deja dicho que Enós se dio cuenta, no sabemos cómo lo experimentó él, pero lo cierto es que con este hombre fue que los demás hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Y esto comenzó a pasar de generación a generación, ya que esto fue en los albores de la humanidad. Esto fue en la era antidiluviana. Entonces, hace miles y miles de años que esto se dio, y ya trascendido en el tiempo, y esto nos ha alcanzado. Entonces, ¿por qué razón ha trascendido en el tiempo? Porque es algo necesario, es algo muy importante que nosotros hablemos con Dios a través de la oración. Bendito el nombre del Señor. Entonces, no podemos nosotros descuidarnos, ya que el consejo del apóstol a su hijo Timoteo es que persevere, y es que persista, porque nosotros un día, bueno, yo hablo por mi experiencia personal. Nosotros un día, cuando conocimos al Señor, que el libro de Apocalipsis, esa experiencia la llama el primer amor. ¿Cierto? El primer amor, donde nada nos detenía, absolutamente nada. Yo recuerdo que unas hermanas que fueron de nuestra misma época, cuando digo de nuestra misma época me refiero también a la que es hoy en día mi esposa. En esa época, lo más lejos que pensáramos en eso, pero habían 2 hermanas
también así en el primer amor, que ellas salían a hacer tarea. La hermana Marle también vivió muchas experiencias de esta, puesto que ella vino a estudiar a San Juan, y la mamá, que fue cristiana, ha sido cristiana primero que ella estaba en otra parte. Y yo en mi caso también viví eso, porque imagínense, personas que nunca habían visto a alguien arrodillado, orando. Entonces eso, de parte del enemigo, lo que les daba era rabia. De allí que estas hermanas salían a hacer tareas, aunque también era verdad que salían a hacer tareas, pero a la vez se quedaban en el culto. Y cuando el culto se terminaban y venían, ya el portón se había cerrado. Entonces imagínense, esas jovencitas se volaban ese portón, dormían en la mesa en la cocina, y el día siguiente, cuando los papás se levantaban, ya ellas estaban listas esperando la comida para otra vez irse para el colegio. Muchos vivimos esto, pero ¿por qué? Porque uno tiene que cuidar lo que ha recibido de Dios. Lo que uno no valora, lo pierde. Entonces, si nosotros no valoramos nuestra vida espiritual, tarde que temprano la vamos a perder. Porque así como el Espíritu Santo tiene una influencia que nos motiva, que nos da fuerza para seguir adelante, también hay un mundo que tiene influencia. Entonces, nosotros tenemos que luchar por lo que hemos recibido, y como dice el apóstol Pablo, dice, porque yo sé en quién he creído. Amén. Entonces, como sabemos en quién hemos creído, tenemos que cuidar esto, hermanos. Entonces, ten cuidado de ti mismo. Entonces, ¿a qué se refiere? A que no podemos descuidar nuestra vida espiritual. Mire lo que dice el verso, el 15 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto, sea dado a conocer a todos. Ocúpate en estas cosas. Ya antes le había dicho que se ocupara en la lectura, que se ocupara en la exhortación, y que se ocupara también en la enseñanza, porque uno no puede dar lo que no tiene. A veces alguien quisiera ser un gran predicador. En las manos de Dios es posible, pero para eso uno tiene que prepararse. Amén. Ocúpate de estas cosas y persevera en ella, porque no podemos descuidar nuestra vida espiritual. Bueno, yo creo, en mi caso, que somos de la vieja guardia, donde en esa época era muy diferente a hoy en día, porque yo les he contado que cuando nosotros comenzamos la vida cristiana, para los que no saben, que piensan que todo ha sido igual. No, todo no ha sido igual. Porque mire, cuando nosotros comenzamos nuestra vida cristiana, no existía la internet. No había ni un programa de radio
cristiano, el único programa de radio cristiano que había. Lo había en una isla frente de Venezuela llamada Bonaire, Antillas Holandesas. Y ahí había una emisora en onda corta que transmitía programas cristianos. ¿Y sabe a qué hora podía uno sintonizarlos? Porque teníamos dos enemigos, uno el sol y el otro era el idioma. Porque las ondas cortas, ellas viajan a través de la superficie de las aguas, pero también el sol las ataja, o sea, les hace perder fuerza. Ellas se extienden en la noche, pero cuando viene el sol ya ellas no tienen el mismo alcance. Entonces, por eso teníamos que levantarnos a las 4 de la mañana, porque cuando ya iba amaneciendo se perdía la señal y luego si medio se cogía ya la transmisión era en inglés. Entonces nosotros allí escuchábamos palabras y también escuchábamos alabanzas. Entonces nada de Debbia, nada de los clarines, nada de Aquerle, porque Aquerle es reciente. Todos los hermanos Aquerle, póngale por ahí un promedio de unos 25 años. Entonces, para que usted tenga idea, hermano, que nosotros estamos aquí es porque hemos cuidado nuestra vida cristiana. Y si usted quiere permanecer, también tiene que cuidar su vida cristiana. Amén, hermanos. De lo contrario, no va a permanecer. Porque aunque usted no lo crea, pero hay que ocuparse de estas cosas y perseverar en ellas. Porque ya hoy en día hay cosas que ya no las decimos. ¿Por qué? Porque ya eso es llover sobre lo mojado. Por ejemplo, ya hoy en día para que uno decir que lo que está matando la vida espiritual es esto. ¿Para qué uno decirlo si ya usted lo sabe? Y solo resta es que se cumpla lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él dijo: todo me es lícito, pero más todo no conviene. O sea, si un cristiano, como los hay, no sé en qué proporción, dura hasta las 3 o 4 de la mañana, allí con ese aparatico luminoso, eso es lícito, pero no conviene. ¿Por qué no conviene? Porque eso mata la relación con Dios, acaba la relación con Dios. Mira lo que le voy a contar. Una vez, ya que antes las asambleas de pastores eran todos los años. Hoy en día, aunque son todos los años, pero hoy en día es delegataria, 2 años, y a los 3 años cuando se va a nombrar el consistorio, sí es obligación que vayamos todos. Entonces, yo recuerdo que llegamos a una ciudad, veníamos de Bucaramanga, y llegamos algo así como a medianoche, y una familia me hospedó, y cuando llegué se estaban viendo una película de, no sé si lo digo bien, de Jackie Chan. Entonces yo le pregunto al hermano, yo le digo: hermano, ¿y usted qué es? ¿Usted es celador? ¿Usted qué es? Entonces me dice: no, hermano, yo me tengo que ir a las 5 de la mañana para el trabajo.
Y hermano, y usted a las 5 de la mañana y se está viendo esa película. Dice, no, es que me puse a verla y me gustó. Entonces, ¿usted cree que un cristiano que se acostó a las 2 de la mañana y se va a levantar a las 5 de la mañana, ¿con qué tiempo va a orar? ¿Con qué tiempo va a orar? Entonces, ten cuidado de ti mismo. Porque, hermano, a veces estamos pendientes de los demás. Pero a los primeros que tenemos que cuidarnos es a nosotros mismos. Cuidémonos a nosotros mismos. Porque todavía Dios usa al que se deja usar. Y el enemigo también usa al que se deja usar. Entonces, hermano, nos vamos a dejar usar del enemigo o de Dios. Hermano, aunque nos cueste trabajo, pero vamos a dejarnos usar de Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces imagínense, en este tiempo, a través de la internet, ya que el apóstol, él comienza con una profecía. Él dice que en los postreros días, dice, ubíquese en el primer verso. No sé si la hermana me hace el favor. Del capítulo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, la palabra postrero es finales. Dice, algunos apostatarán de la fe. La palabra apostatar es contrario a la enseñanza de los apóstoles. Entonces, cuando una persona rechaza la enseñanza de los apóstoles, es un apóstata. Entonces, nadie que no haya sido cristiano no puede ser apóstata. De allí que dice que algunos apostatarán de la fe, o sea, rechazarán la doctrina que los apóstoles enseñaron. Entonces dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, o sea que no tienen sensibilidad para las cosas de Dios. Entonces, oiga, ¿dónde se cumple esto? Dice, prohibirán casarse. ¿Dónde se cumple esto? En el clero. En los postreros días. Y eso lo vemos. En el clero les prohíben casarse. Y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Dónde se cumple esto? Se cumple en las doctrinas sabáticas. Entonces, sigo leyendo. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada ha de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces, les pongo un ejemplo. El apóstol Pedro estaba ayunando. Eso está en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Y Cornelio, que era un funcionario romano, pero que era simpatizante con las cosas de Dios, porque a él no se le había revelado el evangelio. De allí que a Cornelio se le reveló que mandase a buscar a Pedro. Y Pedro estaba en un segundo piso, estaba ayunando. Dice la Biblia que él tuvo un éxtasis, donde vio que del cielo bajaron un gran lienzo, como una lona gigantesca, donde venían toda clase de animales, que son los que menciona Levíticos 11, donde hay un título que dice animales puros e impuros.
Entonces dice que allí estaban cuadrúpedos, volátiles y terrestres. Y luego escuchó una voz que le dijo: Pedro, mata y come. Entonces Pedro, como él era un judío, él dijo: yo, Señor, voy a comer eso. No, yo jamás he comido eso. Y la Biblia dice que por 3 veces él tuvo esta visión, pero escuchó una voz que le dijo: lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. Amén. No lo llames inmundo. Entonces el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario es tan perfecto que a los alimentos los hizo también para que nosotros pudiésemos comer con limpia conciencia. Bendito el nombre del Señor. De allí que si usted todas esas doctrinas las va a ver en internet. Yo, por ejemplo, yo soy muy dado a gastarle tiempo a cosas que yo sé que me van a edificar. Pero a esas cosas que le van a llevar la contraria a lo que yo creo, no le gasto tiempo. ¿Por qué? Porque eso a mí no me va a edificar, sino lo contrario. Entonces, cuando dice: ten cuidado de la doctrina. ¿Qué significa la palabra doctrina? Es conjunto de enseñanzas que están de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Entonces, si la Biblia no enseña algo que yo estoy escuchando o leyendo, inmediatamente hay que rechazarlo. Bendito el nombre del Señor. Porque nosotros fuimos llamados es para cuidar nuestra vida espiritual, para cuidarnos a nosotros y también cuidar nuestra doctrina. Porque ¿qué tal que un pentecostal salga por ahí enseñando que hay que guardar el sábado? ¿Qué tal que un pentecostal salga por ahí que no debemos de comer cerdo porque nos vamos a perder? Porque el sacrificio que Cristo hizo en el Calvario es tan grandioso que los alimentos, eso no es casi nada para lo demás, porque Él nos libró de la ley. Imagínense esa ley. Nos libró del pecado. Imagínense ese pecado que lleva al hombre a esa esclavitud constante, que lo lleva a todas partes, a todo lo malo. Cristo, con ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, nos libró de esa influencia maligna que se llama pecado. Y luego también nos libró de la perdición eterna. Nos libró de la muerte eterna. Bendito el nombre del Señor. De allí que esto es muy importante. No nos dejemos llevar de la corriente de este mundo, porque, hermanos, no es primera vez que se los digo, porque por muy modernos que seamos, porque no lo podemos negar, somos cristianos modernos. Ya que cuando la iglesia nació por la persecución del Imperio Romano, ellos ni siquiera pudieron construir templos en 300 años. Ellos vivían en cuevas que se llaman catacumbas, y ellos perseveraron, ellos se mantuvieron. Pero mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice que ellos no cesaban de ir de casa en casa
y compartir el pan y las oraciones. Ya que a veces quizás nosotros vamos a la casa de un hermano y nada más es habla que habla y habla que habla. Pero hermano, los cristianos primitivos no hacían eso. Ellos, ya que comer juntos es comunión, así sea un dulcecito, pero eso es comunión. Y después la oración no podía faltar. Por eso dice la Biblia que cantando al Señor con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Pero antes de eso, que dice, la palabra de Cristo mora en abundancia. Que haya palabra de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Que cuando vayamos a visitar a un hermano, practiquemos esto. Y es que nuestros antecesores, que fueron los primeros cristianos, ellos no se iban de un lugar sin oración. Ellos compartían. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que ellos andaban con gozo y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Porque hermano, la iglesia que ora se mantiene en comunión con su Creador. Y si está en comunión con su Creador, Dios añade almas. Bendito el nombre del Señor. De allí que no pensemos que porque seamos cristianos modernos nos vamos a dar ese por de no ser cristianos de oración. Tenemos que ser cristianos de oración, hermanos. Fíjense que cuando el Señor contó la parábola de la viuda y del juez injusto, que está en Lucas 18, el Señor dejó esa incógnita ahí. Y Él dijo, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Será que nos encontrará que somos hombres y mujeres de oración? ¿O sencillamente somos cristianos de nombre y más nada? Ni lectura de la Biblia, ni para hablarle de la palabra a nadie. Entonces, la Biblia lo que nos manda es que estemos ocupados. Ocúpate en esto. Dice, porque así salvarás a muchos y a los que te oyeren. Ya que cuando uno se mantiene ocupado en las cosas de Dios, fíjese que dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Por qué? Porque nosotros enseñamos más con lo que hacemos que con lo que decimos. Porque, por ejemplo, si ustedes a mí no me vieran orando allí, yo no tendría moral para decirle, hermano, vamos a orar. Porque un cristiano que no ora no tiene moral para enseñar esto que yo estoy enseñando. No tiene moral, porque es que nosotros enseñamos más con lo que hacemos que con lo que decimos. Esto es algo que marca. Por ejemplo, yo conocí a un pastor. Él falleció en Barranquilla. Y ese hermano le decía a los demás hermanos, le decía, hermano, después de las 4 de la tarde, cuando hay culto, no me visiten. ¿Por qué? Porque el hermano se arrodillaba y se levantaba cuando el dirigente decía, vamos a escuchar la palabra de Dios. Y entonces se levantaba el pastor. Porque resulta que a veces predicamos
media hora y apenas oramos 5 minutos. Pero un cristiano que ora siquiera 2 horas, ¿cómo no va a tener palabra para orar siquiera media hora? Algo debe de tener, ¿cierto? Entonces, eso es lo que está necesitando este mundo. Hombres y mujeres de oración. Bendito el nombre del Señor. Aunque sea difícil, pero todo lo que cuesta se valora. Todo lo que cuesta se valora. Ya que por eso yo les ponía el ejemplo de nuestra infancia espiritual. Me dice que nosotros duramos 6 años para que nos llegara un pastor. Y cuando el pastor llegó ya habíamos más de 50. Inmediatamente él formó los comités porque habíamos un buen grupo. Y por ahí cerquita no había iglesia. Estaba una iglesia en el Carmen donde el hermano Porto era pastor. Aquí en Cartagena habían 3 iglesias. En Sincelejo había una sola iglesia en un barrio llamado San Antonio. Y había un problema. Y es que la iglesia estaba metida en un callejón. Y un señor prestó ahí de arriba una ventana donde decía Iglesia Pentecostal Unida, pero resulta que había una flecha que señalaba que no era ahí, sino que era más para allá. Entonces llegaba uno, Dios le bendiga. Y el Señor se puso bravo, él dijo, no, esa tablilla me la quitan de ahí. Porque siempre llegan los hermanos con sus escándalos y aquí no hay iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba a la vuelta. No era ahí, sino que uno no miraba la flecha. Entonces, mi hermano, por todo eso íbamos a Sagún, íbamos a San Onofre. Entonces, hermano, hay que tener cuidado de la vida cristiana. Por eso somos cristianos hoy en día. Pero si nos hubiéramos dejado llevar, porque ¿y dónde escucho palabra? Hoy en día tenemos palabra de sobra. Bueno, no sé si usted lo cree, pero yo sí lo creo. Hoy en día tenemos palabra de sobra. Bendito el nombre del Señor. Esas tremendas enseñanzas de los siervos de Dios en internet. Y usted nada más que pasando, viendo unos chistecitos ahí. No, hermano. Todo eso usted lo puede hacer, pero no conviene. Todo me es lícito, pero oiga lo que dice al final el apóstol. Porque el Señor, Él dijo, si yo los liberto, ustedes serán verdaderamente libres. Entonces, hermano, ¿cómo tú te vas a dejar esclavizar por un aparatico allí tan pequeñito? Entonces, fíjese lo que el apóstol Pablo dijo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice él, mas yo no me dejaré dominar de nada. Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando es el momento de orar, apagar ese aparatico y doblar rodillas, aunque a tu cerebro le duela, porque él lo que quiere es seguir recibiendo imágenes para seguir recibiendo cortisol, pero no conviene. No conviene, porque se llegará el momento en que amanecerás con ese aparatico prendido y te pasarás el día sonámbulo. ¿Y cómo vas a justificar eso delante de Dios?
No, hermano, el Señor a nosotros nos hizo libres. No nos dejemos esclavizar de los hombres. Pónganse en pie, mis hermanos. Bendito el nombre del Señor.